En los casos anteriores vimos la función sí y en este caso vamos a trabajar con la denominada función sí anidada. La función sí anidada implica que dentro de una función sí vamos a incorporar otra función sí. Es normal que las funciones se puedan anidar, es decir, que yo dentro de una función sí o una función de contar pueda incorporar, dependiendo de lo que esté trabajando y de los casos que se me presenten, funciones adentro. Es decir, yo podría usar una función de promedio trabajando con rangos calculados por una función contar, por ejemplo. Pero en este caso particular es una cuestión muy precisa de la función sí. Lo que nos va a permitir es que dentro de la función sí incorporemos otra función sí y nos va a permitir tener más posibilidades en la toma de decisiones. Es decir, con la función sí nosotros tenemos dos posibles valores, un valor verdadero y un valor falso. Es decir que dependiendo de las condiciones y de la prueba lógica que establezcamos, vamos a obtener uno u otro posible valor, es decir, dos posibles valores. La función sí anidada permite empezar a tener más opciones, es decir, en este caso, si trabajamos con una función sí anidada de primer nivel, es decir, solo una función sí dentro de otra, lo que vamos a lograr obtener, como vemos aquí en el esquema, como está en el cuadernillo, son tres posibles opciones de resolución. Es decir, vamos a tener tres posibles respuestas, tres posibles decisiones a determinar en función de dos pruebas lógicas. Y así sucesivamente se va trabajando esta función. Si yo a una función sí le anido dos funciones más, es decir, tengo tres pruebas lógicas, voy a obtener cuatro posibles resultados. Y así es como yo podría seguir trabajando y anidando funciones. En este caso particular vamos a trabajar nuevamente con la tabla de edades de la lista que vimos en el primer ejemplo de la función sí, donde teníamos una columna con nombres, una columna con edades y lo que queríamos determinar eran si esas personas eran mayores o menores de edad. En este caso vamos a incorporar un tercer rango etario que va a ser el de tercera edad, es decir, si una persona es menor de 18 años, la vamos a considerar menor de edad. Si esa persona es mayor que 18, es decir, no es menor, pero es menor que 65, la vamos a considerar mayor de edad. Y si esa persona es mayor a 65 años, es decir, 65 o más años, la vamos a incorporar en la categoría de tercera edad. Es decir, que vamos a tener tres rangos para poder trabajar. Esos tres rangos significa que si una persona, lo vamos a escribir aquí abajo, si una persona es menor a 18, va a ser menor de edad. Ahora, ¿qué sucede cuando sea mayor de 65? En realidad sería mayor a 64, porque ya el 65 sería el número que sigue. Significa que va a ser del rango de la tercera edad. Y los mayores de edad los voy a tener en el rango que va entre 18 y 64. Es decir que lo que se me presenta a mí ahora son tres posibles valores y tres rangos etarios. Para resolver esto entonces, teniendo en cuenta esto y el esquema que tengo aquí, vamos a escribir la función. Igual sí, abro paréntesis y comienzo con la primera prueba lógica. La primera prueba lógica va a ser igual que hacíamos en el ejemplo 1 cuando vimos la primera función sí, verificar si la persona es menor de 18 años. Esto no vamos a tener inconveniente porque es lo mismo que hicimos antes. Entonces lo que hago es verificar si B2 es menor a 18. Si esa prueba lógica es cierta, es verdadera, lo que yo tengo que hacer es escribir que la persona es menor de edad. Punto y coma. Hasta ahí, esa primera parte es lo mismo que vimos con la función sí, pero ahora va a cambiar
¿Por qué? No puedo asegurar que si la persona no es menor de 18 sea más grande que 65. Tengo que verificarlo. Es decir, si la persona no es menor que 18, si esto se convierte en falso, lo que yo tengo que verificar ahora si esa persona es más grande que 18 y a su vez menor que 65. Como acá ya descarto que sea menor que 18, lo que voy a hacer ahora es justamente anidar función. No voy a escribir de vuelta el igual. Cuando se anidan funciones, el igual que nosotros incorporamos se hace solo al principio. Pero lo que voy a hacer ahora es, de nuevo, reemplazar el valor sí falso por la función sí. Sí, abro paréntesis, y ahora tengo que escribir la segunda prueba lógica. La segunda prueba lógica va a ser verificar si esa persona es menor a 65 años. Voy a trabajar con la misma celda porque estoy trabajando con la edad, y voy a verificar si es menor a 65. Si es menor a 65 significa que está hasta los 64. Por eso yo en la celda de abajo puse 64. Si es menor a 65, punto y coma, significa que es mayor de edad, porque es menor que 65, pero recordemos que llegamos a esta instancia porque no era menor de edad, por lo tanto es mayor de edad. Mayor de, me olvidé la comilla, vamos a agregarla, mayor de edad. Punto y coma. Y ahora me queda el último valor falso. El último valor falso surge, en realidad, yo siempre digo, por descarte de las dos anteriores, es decir, si no es menor de edad y no es mayor de edad, la única opción que me queda es que sea, en este caso, del rango de la tercera edad. Y en este caso voy a cerrar dos paréntesis, porque incluso Excel ya me lo está marcando. El primer paréntesis que cerré, que es rojo o naranja en este caso, corresponde a la función sí anidada, es decir, la segunda función. Y el último paréntesis, que es el negro, corresponde al primer sí, que es el con el que arranqué la función. Cuando aprieto Enter, entonces, voy a obtener que esta persona es mayor de edad. ¿Por qué? Porque tiene 25 años, es decir, que está en el medio. No es ni menor y no es de tercera edad. Si pongo un número mayor, supongamos 70, debería obtenerse tercera edad. Y si pongo un número menor, por ejemplo 13, debería obtener menor de edad. Y acá puedo observar que está funcionando. ¿Qué pasa con los extremos? Es decir, ¿qué pasa con los valores que permiten pasar de un rango etario a otro? Es decir, 17 mantiene la minoría de edad, 18 ya se convierte en mayor de edad. Y ahora voy al otro rango etario. Con 64 sigo siendo mayor de edad. Con 65 ya me convierto en tercera edad. Es decir que para los rangos que habíamos definido, la función, por supuesto, si pongo un número más grande, se va a mantener. Pero para los rangos que habíamos definido, la función está trabajando. Y acá observamos cómo la función sí determina el rango etario al que pertenece esa persona en función de determinar solo el año o la edad que tiene la persona. Si esto lo complementáramos con una función que nos permitiera calcular la edad de una persona, esto se podría automatizar y yo podría tener una planilla donde determino a qué rango etario pertenece una persona de forma automática solo sabiendo la fecha del cumpleaños. Esto, bueno, yo tendría que modificar la planilla. La idea acá es dar ese contexto como para entender de que la función sí, al darme más opciones, me permite entonces tomar más decisiones dentro de la planilla. Si yo estoy seguro que la planilla está bien hecha, verifico que los valores que van a cambiar son los de B2, no tengo otro valor relativo que vaya a cambiar, no necesito valores absolutos, puedo entonces arrastrar la función y obtener la actualización de manera automática. Y acá puedo observar que esto funciona. Si tengo alguna duda, yo normalmente lo que hago es probar siempre con el último valor. Con los valores verifico de que esté andando bien, mayor de edad. Con el 64 se mantiene y ya con el 65 cambia
y queda definiendo el rango etario que corresponde. Entonces, de nuevo, observamos que si es menor de edad, se determina se va por esta rama del esquema. Si esto es falso, si no es menor de edad, entonces obtenemos una nueva comparación, es decir, una nueva prueba lógica donde ya estamos en función, como vimos la función si estándar, es decir, la si común, donde tenemos un valor por verdadero y un valor por falso. Y recordemos que para que sea mayor de edad o tercera edad, llegamos siempre que no sea menor de edad. Entonces, ahí es donde entendemos la lógica. Si es menor de edad, se escribe menor de edad porque es menor de 18. Si no es menor de edad, no me queda otra opción de que sea más grande. Y si es más grande, yo lo que hago es verificar si dentro de esa edad es a su vez menor que 65. Si es menor que 65, significa que está en el rango de la mayoría de edad. Y si no es menor que 65, implica que está en el rango de la tercera edad. De esta forma entonces trabajamos con la función cianidad y podemos ver una de sus utilizaciones para trabajar con nuestras planillas.